Ok. Entonces, fíjate pues, te fijas aquí, habíamos visto el tema de la gracia, el tema Ujú. cómo se manifiesta la gracia, es lo que tenemos que ver ahorita, y lo que en sí es la gracia de Dios, que en eso estábamos, la gracia en Dios primero, en Dios, como que dijera yo, como una esencia de él, no como una cualidad, sino como una esencia, parte de su realidad, de su esencia. La palabra que se usa en teología es ontológica. La ontología tiene que ver con la esencia del ser, algo que no cambia nunca, por eso dice inmutable. Su fidelidad es inmutable, es decir, no cambia. Hagas lo que hagas, no cambia. Su amor es inmutable, no cambia. Eso fíjate que hay que comprenderlo muy bien porque en nuestras culturas y en la forma como hemos recibido la catequesis, pareciera que nosotros perdemos esa gracia si pecamos. Pero esa gracia no es que la perdamos porque pecamos, es que nosotros nos cerramos a esa gracia. O sea, esa gracia permanece, pero quienes pierden la condición, porque cuando vimos el pecado, y ahí es donde hago la referencia con el pecado, vamos a irnos un poquito para atrás para que veas el pecado y Sí. recordes un poquito el tema. Ya entró Susi, ahorita ya entró para que recordes un poquito lo que habíamos visto anteriormente y le hagamos sentido. Mira, pues, Sí. aquí estábamos en el origen del pecado. Ajá. Cuando vimos ese tema del origen del pecado, vimos en una forma, ya no voy a repetir la sesión, pero Claro. para recordar que el pecado es una condición humana. Eso hay que entenderlo, es una condición, es decir, todos somos pecadores. Entonces, de alguna manera, ¿cómo lo dice Isaías? Isaías dice, ¿soy un hombre pecador o soy Ujú. un hombre de labios impuro en medio de un pueblo impuro? ¿Te das cuenta? Que la condición del pecador no es diferente a la nuestra, porque nosotros también somos pecadores, ¿verdad? Entonces, o sea que es una condición que hay en la humanidad entera. Ese es el tema del pecado, es una condición. ¿Y dónde tuvo origen esa condición de pecado? En que nosotros, de alguna manera, hemos sospechado de Dios, de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay mal en el mundo y ante el mal que nos pasa constantemente entra la sospecha. ¿Es Dios tan bueno? ¿Es tan padre? ¿Es realmente tan misericordioso? ¿O me está castigando porque hice las cosas mal? Esa es la reflexión. Al menos en el tema que tuvieron ustedes de Fray Nelson, eso estaba bien explicado. Ese que les pasé yo. Ujú. ¿Cómo era el Sí, razonamiento de los fariseos, verdad? La sí. casta farisea surge después, prácticamente en el exilio, donde ellos se preguntan, el judaísmo se desarrolla ahí con la casta farisea desde el punto de que, bueno, si Dios es fiel, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, bueno, también es justo. Entonces, si perdimos la tierra que nos ofreció y nos la dio, si estamos en la condición tan difícil que estamos, es porque somos pecadores. Entonces, si somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer todo el esfuerzo de cumplir la ley para volver a tener otra vez esa amistad con Dios. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Pues resulta que cumplían tanto la ley al pie de la letra que se volvieron deshumanizados con los demás, ¿verdad? Y entonces juzgaban, condenaban a los que estaban en otra condición y ellos decían, bueno, nosotros estamos bien porque cumplimos con la ley, ellos están mal porque no cumplen con la ley, son pecadores. Ahí tenés la oración del publicano y fariseo de Ujú. Jesús, ahí tenés muchos relatos en el Evangelio que te dan esa idea. El hecho es que ellos tenían un sentido original de por qué la situación en la vida iba tan mal. ¿Por qué?
porque habían pecado y ese pecado pues les había apartado de Dios. Va. Entonces ese era el origen. Pero ve esto, cómo avanzó. Ok, eso ya lo habíamos visto en la clase. Resulta que esto lo va a reflexionar, el que mejor lo reflexiona es Pablo en la carta a los Romanos. ¿Qué pasa? Bueno, los fariseos que eran totalmente cumplidores de la ley, pues resulta que en el tiempo de Jesús, Jesús los ve como los más pecadores. ¿Por qué? Porque ellos entonces acomodaron la ley a sus intereses. Y el corbán es un ejemplo que pone Jesús, que el mandamiento dice que hay que cuidar al papá y a la mamá, sobre todo en la vejez, respetarlo, cuidarlo, ¿verdad? Entonces ellos cambiaron un poquito la ley diciendo, bueno, nosotros tenemos que ayudar en el templo. Entonces, si en lugar de ayudar a nuestros papás, nosotros lo damos al templo, entonces nos evitamos la ayuda a los papás y entonces tenemos ya asegurado nuestro cumplimiento de la ley, pero lo vamos a hacer como el corbán, o sea, lo damos, pero nosotros lo administramos, o sea, no lo damos totalmente. O sea, es siempre esa manipulación de la ley, ¿verdad? Entonces aquí se ve que la impotencia de la ley ante el pecado, o sea, que la ley lo que hace es señalarte el mal, pero no te ayuda a superarlo, ¿verdad? No te ayuda a ser mejor. La ley te dice robaste, pero no te ayuda a evitar que robes, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Entonces, toda la humanidad es solidaria con este personaje. Adán, que viene a ser Adamá, un ejemplo de humano de la tierra, todos compartimos esa condición. Hay una solidaridad porque en el momento en que nosotros tenemos los enfrentamientos, las situaciones difíciles, nosotros lo que vemos es nuestro interés. Nunca vamos a tener un juicio verdadero, porque siempre vamos a ver nuestros propios intereses. Entonces, mira esto, mira esto es sumamente interesante para entender la gracia. Dice, Dios permite el pecado, fíjate qué frase más seria esta, Dios lo permite. Porque ahí es donde va a triunfar la acción salvadora, redentora de Jesús. Eso todo está desarrollado en Gálatas y en la carta a los Romanos. Dice, el cristiano, o sea, el que de alguna manera se siente o se sabe impactado por la persona de Jesús y su mensaje, ¿qué pasa? No es que sea mejor que las otras personas, la condición pecaminosa la tiene, pero al creer en Jesús, al ser testigo de Él, pues justamente por Él, por Jesús, es justificado. Y ahí entra entonces el tema del bautismo, que ahí en el bautismo nosotros nos incorporamos a Cristo y a la iglesia para ser justificados. Pero esa justificación no es una cosa que sea mágica, sino que quiere decir que tú vas a empezar a batallar. Es lo que se habla de el combate espiritual, pero tú te vas dando cuenta de tus limitaciones, de tus debilidades y tú vas pidiendo el don de la gracia para triunfar, porque ya triunfó Jesús, pero ahora te toca triunfar a ti en nombre de Él en cada una de estas situaciones. Entonces, por eso es que un cristiano es un ser nuevo en Cristo. Es una nueva criatura. Ya no vive en la carne. ¿Por qué ya no vive en la carne? Porque cuando se da cuenta de las inclinaciones, de sus tendencias, que quiere salir victorioso, que quiere sacar ventaja, entonces se da cuenta que tiene que luchar contra eso. Y entonces aquí entra pues que el don más grande, o sea, la gracia más grande es el Espíritu. Entonces está dicho aquí, bajo el cuerpo mortal recaemos, porque estamos en esa condición, ¿verdad? Entramos en el tema, lo que dijo Susi en ese momento, del tema de la concupiscencia, que ya no lo entendía, pero básicamente es la condición que todos tenemos.
Y resulta entonces que eso ya Jesús lo dice en Getsemaní, dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces aquí vemos que realmente con nuestras capacidades no avanzamos. O sea, vamos necesitando de la gracia. Y aquí tenemos la otra cita del pecado. Entonces, pero ¿cómo es esta gracia? ¿Cómo tenemos acceso a esa gracia? Bueno, entonces aquí viene el acto más grande de amor, de un amor obediente, de un amor entregado, de un amor abandonado. O sea, no es un amor romántico de ideas, que te dijera yo, abstractas, sino que es un amor que te lleva a que por el Padre, en el caso de Jesús, Él es capaz de cumplir su misión hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuál era su misión? Pues anunciarle a la humanidad que Dios es amor, que pare la sospecha de Él, ¿verdad? Y esa forma, pues esa forma de obediencia y de amor que Él es la que predica, es la que lo llevan, aquí te sigue diciendo, las circunstancias de la muerte de Jesús son efectos del pecado. ¿Por qué? Porque Él recibe la traición, el abandono, la cobardía, el odio de las autoridades, la crueldad de los verdugos. Todo eso, todo esto que ves aquí es producto del pecado. O sea, cuando nosotros vemos hoy, por ejemplo, el sufrimiento, el hambre, el empobrecimiento del pueblo, es fruto del pecado. Ahora nosotros decimos, bueno, yo no robo a nadie, pero estamos todos conectados. Entonces, esto es algo de lo que no nos podemos zafar. Estamos ahí, adentro, con eso. Entonces, pero, dice, aquí viene el tema, la raíz de la gracia, ¿verdad? El Señor Jesús se hace pecado por nosotros. Él es como una esponja que absorbe todo el pecado del mundo. Es como que si ya lo pusimos el ejemplo esa vez, como que si hubiera tragado él el COVID, como que el COVID fuera el pecado y él se traga el COVID de toda la humanidad. Obviamente, el COVID lo destruye, ¿verdad? Entonces, se sometió a ese poder del pecado, de la muerte. Y entonces ahí es donde Dios se pone de parte de Jesús, Dios que es vida, Dios Padre que es vida, que es amor, se pone de parte de Jesús y lo resucita. Entonces todo concurre para el bien de los que aman. Todo, incluso el pecado. Entonces, esa es la raíz de la gracia, este acto de mérito, este acto de amor, este acto de obediencia que está marcado en el momento de la cruz, su pasión y su muerte. Esto así solo como repaso. ¿Cómo va ahí todo esto? ¿Va bien? Re bien, gracias. Okay. Buenos días, perdón, a mí se me olvidó que había clase a las 9 y me quedé rezando el rosario en la parroquia. Si me pueden poner en qué página vamos para no perder más tiempo. Como en la 76, me parece. Vamos en la gracia, lo mismo que estábamos viendo, pero hice un poquito de retroceso con el pecado para que entendamos realmente la raíz de eso. Y decíamos que la monografía que les envié del padre Mariotti y la reflexión del padre de Fray Nelson ayudaba a este tema. Es página 72. 72. Gracias, Hilda. Ok. Entonces ya habiendo visto eso, ya entendemos la relación que hay entre el pecado y la gracia, y la relación que hay entre el pecado y la entrega amorosa de Jesús. Como se dan cuenta, no se trata solamente de creer en eso, sino que empieza un proceso de combate nuestro, personal, no con nadie externo, es nuestro. Ahí entra el tema de la confianza, el tema del abandono, pero ahí notamos que todo eso con nuestras capacidades no podemos. Entonces aquí viene cómo se va presentando desde el Antiguo Testamento. Decíamos la semana pasada
no habla exactamente de la palabra gracia, porque esa palabra pues está escrita en los evangelios como en griego. Y ustedes se recuerdan que la Torá está escrita en hebreo. Entonces, lo que encontramos es la gracia como misericordia, o sea, gen, decíamos, como en los antropomorfismos que se usan de Dios, Dios mira, Dios se inclina a escuchar, a ver, a mostrar su condescendencia, sus favores. Y eso lo encontramos desde el capítulo primero del Génesis, ¿verdad? Ya desde que se va haciendo ya evidencia del mal, Dios es pues condescendiente. Ya, por ejemplo, con el tema, ya pone que la descendencia de una mujer aplastará la cabeza del mal. Ya hay figuras que van presentando ese gesed, o sea, esa misericordia, esa fidelidad generosa hacia la humanidad, ese emes, esa solidez inquebrantable, o sea, él no va a retroceder por nada, aunque en el diluvio, digamos, y le pesó a Dios haber creado al hombre, ese es un antropomorfismo, pero al final, ¿qué es lo que vemos? Que salva. Entonces no nos podemos quedar en esa frase antropomórfica, sino ante la acción salvadora de las aguas del diluvio, ¿verdad? Entonces, ese adherirse al corazón y de todo el ser a los que ama, o sea, Dios está adherido a cada uno de nosotros, pero ¿qué pasa cuando nosotros realmente nos cerramos a ese amor? Pues es como cuando nosotros no queremos que alguien, ay, no, ese me cae mal, que no me quiera, que no me importa, pues entonces nos cerramos, ¿verdad? Es una justicia inagotable, no se acaba nunca, da paz, da gozo, pero hay que comprenderla, porque si uno no la comprende, siempre va pensando que son sus méritos, los méritos de cada quien, los que van dando esos regalos, ¿verdad? Y realmente, pues no, esos regalos son regalos que Dios los da a la humanidad entera sin mérito alguno. Y ese es la base de eso que estoy diciendo, es Juan 3, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, tanto es el amor, tanto que Él se encarna en la persona de Jesús. Y la sobreabundancia de esa ternura, de ese acompañamiento, de ese gesed, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay en la vida. Ya Pablo lo va a decir. No sé si ustedes, por ejemplo, fueron a misa ayer y tuvieron las lecturas de Santiago, porque ayer se celebró, como somos Guatemala de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Entonces, no sé si vieron esa lectura y vieron la lectura de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Que podemos estar pues sometidos, pero no caídos, y bueno, porque la gracia es la que sostiene, pero ojo, que no es que quite el sufrimiento en el sentido que nos va a mantener exentos de la enfermedad, del sufrimiento, de las traiciones, del robo, no es eso, es que vamos a tener todo eso, pero vamos a estar acompañados en todo eso de la gracia. No sé si ustedes lo han comprendido así o no. Sí. Así lo han comprendido. Entonces, eso es interesante porque vean, por ejemplo, quiero poner aquí quiero poner esa cita de ayer de Pablo. Vamos a ver si todavía lo tengo. Aquí está. Aquí está. Mire, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no angustiados? Porque hay una confianza, hay una certeza. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Fíjense, esa cita es ¿por qué? Porque llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes,
La muerte, o sea, el pecado. El pecado es el que llevó a la muerte a Jesús. No es como, es que Dios a eso lo mandó a que lo... No, es el pecado. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué les parece? Ahí está aquí está otra cita en otra traducción, dice, estamos acosados por problemas, pero no vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no desesperados. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué cita es, Betsaida, por favor? Es segunda carta a los Corintios, capítulo 4 del 8 al 9. Ahora vea otra traducción de esa misma. Dice, está todo escrito, todo el capítulo. Dice, por eso, investidos, o sea, vestidos de la gracia, nosotros desarrollamos el misterio apostólico. No nos desanimamos y nunca hemos callado nada. O sea, es decir, no es que, ay, que van a pensar, ay, qué vergüenza, ay, si se va a enojar. Dice, nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia. Es decir, voy a decir estas cosas para quedar bien o hacer, no. No hemos procedido con astucia, dice, o falsificado la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios, frente a toda conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, para quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido, es decir, los intereses personales, ¿verdad? Las tendencias. Les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que nunca ven resplandecer la buena noticia de la gloria de Dios en sus vidas. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor. Y nosotros no somos más que servidores. Fíjense qué bonito eso, ¿verdad? No es que seamos aquí alguna otra cosa, somos servidores de ustedes por amor a Jesús. Y entonces dice, por eso nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien de dónde sale ese poder extraordinario, que no procede de nosotros, sino de Dios. Y aquí viene la cita. Estamos atribulados por todas partes. Es decir, no es que vamos a estar exentos de problemas, estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Yo creo que la cita de ayer de Santiago da toda una claridad de lo que es la gracia. No es que no me va a pasar nada, me va a pasar de todo, pero voy a estar acompañada. Entonces, aquí es donde esa gracia se manifiesta generosamente. ¿Y en quién se manifiesta? En los que Dios elige. ¿A quién elige? Pues aquí hay que entender que si Israel es un pueblo, es gracias a Dios. Ellos no tenían mérito, no podían, eran unos esclavos migrantes. Es como que todos los migrantes que estén ahorita en la frontera de Estados Unidos, México, pues Dios diga, estos son mi pueblo. Y entonces se vuelven un pueblo gracias a Dios, ¿verdad? Y esa fidelidad que Dios mantiene con ese pueblo es constante. Hagan lo que hagan, ¿verdad? Y el símbolo de esa gracia es que le da a ese pueblo, que no era pueblo, sino que eran esclavos, eran migrantes, les da una tierra. Y ese don, ese regalo de la tierra espera una respuesta.
¿Y cuál es la respuesta? El reconocimiento al amor que Él ha dado, o sea que esa tierra es de Dios. Entonces no podemos hacer vandalismo en esas tierras, porque no se puede. Y están para que los demás la disfruten también. Entonces dice aquí, ese efecto de la gracia, y para eso fue elegido Abraham, Moisés y luego el pueblo, para ser bendición. Por eso leíamos cuando vemos Génesis que Abraham va a ser bendición para todas las naciones. Para esa es la elección y el efecto. No es que Dios te bendiga, no es eso. Es tus actos, tus acciones son bendición para otros, ¿verdad? No solo para mis hijos, mi esposo, no, es también, pero es para todos los demás. Y esa bendición es protección exterior, un contacto personal, hace que se posen sobre el hombre la mirada y la sonrisa de Dios, la irradiación de su rostro y de su gracia. ¿Qué era lo que pasaba con Moisés? Moisés está trabajando, luchando, y llega un momento que él le dice a Dios, es que este no es mi pueblo, es tuyo. Yo lo saqué de Egipto porque tú me lo pediste. Ahí se da cuenta que la misión no es para que yo salga triunfador, ni siquiera reconocido, pues ni siquiera Dios es reconocido después, porque en Meribá y en Masá en el desierto, ahí dice, ¿verdad? Sus padres renegaron de mí, aunque habían visto mis manifestaciones. Entonces, cuando nosotros renegamos, ¿por qué? ¿Para qué? Y me pasa y que no sé qué. Bueno, pues entonces ahí es que nosotros renegamos, ¿verdad? Y es natural, porque tenemos esa condición de pecado. Entonces, al Padre corresponde bendecir, y entonces es Dios quien bendice a Israel, y bendice Israel, tendrá que ser bendición para todas las naciones, ¿verdad? No es para que hayan tantas guerras peleando porque esa tierra Dios se las dio, eso ya se fue por otro lado. Entonces Dios es Padre y plasma el destino de sus hijos. ¿Qué significa plasma? Sus hijos pues van obedientes al plan redentor. Aquí entra otra vez lo que habíamos dicho, ¿verdad? La soteriología, que es la salvación, el plan de Dios, la voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve. Y Agustín dirá, por eso nos salvamos en racimo. O sea, yo seré la última uvita, ¿verdad? Pero yo tengo que luchar para que todo... Yo no salvo a nadie, pero es la gracia de Dios, ahí entra toda vez el tema de la gracia, la que mis pequeños actos desinteresados de amor, pues van ayudando a esa gracia para los demás. Ese es el sentido de la gracia, una gracia que se multiplica, que se va. Y ahí es donde tiene sentido el evangelio, ¿verdad? Que entonces el reino de Dios es como la levadura, una cosa tan sencilla, pero que se puede desarrollar y puede engrandecer la masa de tanta forma, ¿verdad? Entonces, esa bendición que es parte de la gracia, pues consagra. Porque ven ustedes, hay ahora tantas consagraciones que a María, que al corazón, que todo. O sea, el punto es esa relación con Dios, que es quien nos ha elegido por gracia. Aquí entra todo por gracia. Aquí es donde la gracia va a ser la parte fundamental de toda nuestra vida. El llamamiento a la santidad, el llamamiento ya es una gracia. El que yo quiera adorar al Señor ya es una gracia. Ahora, al final de cuentas, ¿cuál es la gracia más grande? Pues ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es la respuesta de Israel a a esta elección, a esta llamada a la santidad, a querer mantener una relación con el que los hace pueblo? ¿Cuál es la respuesta? La negación, ¿verdad? Entonces, el pueblo, igual que nosotros, pues pensamos que las cosas van a salir mejor a nuestro modo.
Y entonces ahí es donde renunciamos, conocemos algunas de nuestras limitaciones. Moisés cuando es elegido dice, yo no puedo irme a enfrentar al faraón. Es como que a mí me dijeran, vaya con Trump cuando él era presidente y explíquele por qué tienen que... O sea, ¿qué voy a hacer yo hablándole a él? Ni siquiera me va a dar cita, ni siquiera voy a poder hablarle. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Entonces el Señor dice, bueno, tú no te preocupes. Ya Jesús dice, ustedes no se preocupen ni qué van a decir, ni cómo, usted simplemente camine, vaya lo que le estoy haciendo. Y a ver, Moisés pone una serie de dificultades, no puedo hablar, soy tartamudo, no puedo. Jeremías dice, soy muy joven, yo no puedo hacer eso. Amós dice, yo no soy profeta, soy simplemente un pastor de ovejas que el Señor me mandó y yo no estoy haciendo pues más que lo que el Señor me dijo que hiciera. Todos conocen sus limitaciones ante la misión y se dan cuenta que no pueden. Ya decíamos, Isaías dice, pobre de mí, soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro. Sí, eso sí. Mira, hasta abajo de la lámina dice, será el advenimiento de su propia justicia en el mundo. ¿Qué entiendo por eso? Dice, el Señor de una Jerusalén corrompida hará una ciudad justa. O sea, es una acción digamos, de limpiar, de salvar, de purificar los corazones rebeldes y los va a convertir en corazones nuevos. Esto será obra de su espíritu. O sea, eso no es algo que o sea, es la gracia la que va a hacer eso, el espíritu, ¿verdad? Y será el advenimiento, o sea, la venida de su propia justicia. O sea, hasta el momento lo que hay es una justicia injusta, porque somos injustos, porque no tenemos una justicia pura, porque lo dice del todo, la Biblia dice, sus juicios no son como los míos. Como dista el sol de cuando nace al ocaso, así es como ustedes miran y como ustedes juzgan. Pero llegará el momento, será ese momento donde lo que va a haber es su propia justicia. Pero ese momento ya vino. Ese momento ya fue, no es que lo esperamos. Y ese Jesús, Él es la propia justicia de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando vino y estableció la propia justicia? Que Él absorbió todo el mal. Ahora que lo creamos, ¿verdad? Porque si el mal sigue es porque nosotros nos hemos pues dormido en laureles y pensar que Dios solucione todas las cosas. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo en la persona de Jesús. Esto no es que va a venir al final del mundo. La justicia ya se estableció en el mundo. Ese advenimiento prometido, porque todas estas son citas del Antiguo Testamento. Y todo esto se realizó en la persona de Jesús. Susi. Todo esto Sí, ya pasó. no lo había yo entendido, ya me queda más claro. Gracias. Todo esto ya pasó. Pero ahora nos toca a cada uno nuestro propio combate personal para cambiar nuestros corazones con la gracia. Ahí es donde entra el tema de la gracia. Entender como entendió Moisés, como entendió Abraham, como cada uno. Yo no puedo, no puedo. No puedo ser santa, no puedo no juzgar, no criticar. Yo en automático lo hago. Así es que no puedo. Entonces, pero dirá Pablo, es que cuando me doy cuenta que no puedo, es cuando soy fuerte, porque la gracia se manifiesta en la debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando digo yo tengo tanta fe, yo creo tanto en Dios, yo soy tan bueno, entonces ahí difícil. Entonces, ya hasta ahí vamos el Antiguo Testamento. Ahora entramos al Nuevo. ¿Está comprendido lo del Antiguo Testamento? Fray Nelson lo explicaba muy bien en el video que yo les mandé. Sí, Betsaida. Ok. Entonces aquí tenemos ahora a Jesús. La gracia de Dios, o sea, ese gesed, ese amor, ese regalo
¿Cómo se reveló? ¿Cómo se manifestó? En la persona de Jesús. O sea, todo eso que dijeron los profetas. Y por eso Jesús va a decir cuando dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan en el desierto, fue mi Padre. Les aseguro que no fue Jonás el que hizo la conversión, sino que Nínive, por ese amor del Padre, entendió lo mal que estaba. Y aquí hay alguien más que Moisés y aquí hay alguien más que Jonás. Entonces, es el tema de Jesús. Fíjense cómo ay, se me olvidó la palabra, estas videitos, no son videitos. ¿Cómo? Láminas. Láminas, exacto, se me olvidó la palabra. Estas láminas nos van conduciendo de poquito hasta llegar a nosotros cómo es que debemos entender el tema del pecado, el tema del mal, el tema de los ángeles, el tema de cómo todo se va desarrollando de tal manera que nosotros vivamos tranquilos, en paz, gozosos, porque es la gracia de Dios la que actúa. No somos nosotros. Dice, el Salmo dice, no podemos añadir ni siquiera un segundo a nuestra vida. Entonces, tenemos que comprender eso. Y entonces aquí el Nuevo Testamento va a recoger, fíjense, entonces aquí ya es griego, ya no es hebreo. Susi, ¿dejaste la mano levantadita o quieres preguntar? No, se me olvidó, perdón. No importa. Ok, entonces aquí tenemos caris, o sea, la gracia, carisma, ¿verdad? En griego. Y se encuentra en el Nuevo Testamento por todos lados, muchísimas veces, sobre todo Pablo va a desarrollar. Y es que hay que entender por qué Pablo va a entender eso tan claramente. Si ustedes saben que Pablo tenía toda la formación de la ley, era un fariseo como todo fariseo y perseguía, mataba, no a uno, a muchos, a montón. Es más, llevaba una carta para aniquilar. Entonces él va a entender que si ahora anuncia a Jesús, pues no fue por sus capacidades humanas. Él tuvo una gran gracia, pero se abrió a esa gracia y la trabajó y la desarrolló contra sus propias, hizo su propio combate personal. Claro que el Evangelio o las cartas no desarrollan paso a paso todo su proceso. Y por eso tal vez nosotros imaginamos que las cosas pasan como mágicas, pero no. Él se va dando cuenta cómo se va desarrollando ese cariz, ¿verdad? De ahí que María, fíjense, como el Evangelio está escrito en griego, entonces el ángel la saluda, se supone en griego, pero el ángel le debe de haber hablado en arameo, porque María no era pues una mujercita que supiera tantos idiomas. Entonces, seguramente el ángel le habló en Gesed y que había encontrado el Gesed de Dios y que se había abierto a ese Gesed. Pero como lo tenemos en griego, es Jaritomeme, ¿verdad? O sea, es el cariz. El ángel la saluda de esa manera, ¿verdad? La llena de la ternura, de la fidelidad, de la misericordia de Dios. Es ella, pero dése en cuenta que María lo comprende, porque el Magnificat es una alabanza a Dios. Ha visto la pequeñez de su esclava. O sea, en alguien que no tenía ningún valor, se fijó y puso ahí toda su gracia, todo su gusto, todo su encanto, toda su ternura, y ella lo permitió, ¿verdad? Entonces, ese deseo ya, pues, se va a presentar como los carismas, como ya nosotros la tenemos a María como la llena de gracia, ¿verdad? Y esa llena de gracia, pues la paz, el shalom. Pero antes de que se termine ahorita la primera sesión, sí se van a volver a conectar, ¿verdad?
Sí. Entonces, antes quiero que se fijen en algo. En el Evangelio de... Un ratito, porque van a venir mis hijos dentro de un rato y no voy a poder. Ah, va, Pini, no tengas pena. Entonces, Bueno, fíjense ustedes que quiero que noten que en el Evangelio de Marcos no hay anuncio. María no se menciona, ni María ni José. El Evangelio empieza realmente con el bautismo de Jesús. Luego se va del bautismo a las tentaciones, que tampoco son desarrolladas como lo hace Mateo y Lucas, y después empieza la misión, ¿verdad? Todo empieza en el capítulo 1. Y cuando aparece María, fíjese lo que hace la gracia, y aunque María es llena de gracia, pero cuando ustedes van a encontrar en escena a María, es cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y por qué lo buscan? Marcos va a decir, porque estaba actuando, se estaba dejando llevar solo por la gracia y no estaba como fuera de sí, dice algunas traducciones. Es decir, lo van a rescatar porque, fíjese, Jesús está actuando, ya ni siquiera a la mamá y a los hermanos les parece que lo está haciendo con lógica. Les dejo esa idea en lo que vuelvan a conectarse para que se den cuenta ustedes cómo es que actúa la gracia, porque entonces la gracia va a ser que muchas veces las personas no sean comprendidas. Por eso el Evangelio va a decir, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Papa Francisco va a decir, estamos contracorriente. Así es que si vamos muy en la corriente y si el mundo está muy de acuerdo con nosotros y nosotros con el mundo, hay que fijarnos, ¿verdad? Porque entonces la gracia anda como un poco trabadita por ahí.